Queridos amigos, queridas almas preciosas que están escuchando mi voz en este momento, quiero comenzar diciéndoles algo que ha estado ardiendo en mi corazón durante días. Hay algo que sucede cuando invocamos al Espíritu Santo, algo tan real, tan poderoso, que trasciende toda comprensión humana. Y esta noche, quiero compartir con ustedes desde lo más profundo de mi ser, desde estas décadas de caminar con Él, lo que realmente acontece cuando abrimos nuestro corazón y pronunciamos esas palabras sagradas. Ven, Espíritu Santo. Verán, mis queridos, he visto cosas que la mente humana no puede explicar. He sido testigo de milagros que desafían toda lógica médica. He visto parálisis desaparecer en un instante, he visto ciegos recuperar la vista, he visto corazones rotos ser sanados de manera sobrenatural. Pero lo que más me impacta, lo que más me estremece hasta las fibras más íntimas de mi alma, es comprender que todo esto sucede no por mi poder, no por mi fe, sino porque hay una tercera persona de la Trinidad que está esperando, literalmente esperando, que le abramos la puerta de nuestro corazón. Cuando yo era joven, cuando apenas comenzaba a comprender los misterios de Dios, pensaba que el Espíritu Santo era una fuerza, una energía, algo abstracto. ¡Qué equivocada estaba! El Espíritu Santo es una persona real, con sentimientos reales, con una personalidad tan distinta como la tuya o la mía. Él puede ser contristado, puede ser apagado, puede ser honrado, puede ser amado. Y cuando finalmente comprendí esta verdad, mi vida cambió para siempre. Recuerdo vívidamente aquel día en Denver, Colorado, cuando por primera vez sentí su presencia de manera tan tangible que todo mi ser se estremeció. Era como si el aire mismo se hubiera espesado con su gloria. No había palabras para describirlo entonces, y aún ahora, después de tantos años, me resulta difícil encontrar el lenguaje adecuado. Era como si el cielo se hubiera abierto y una parte de la eternidad hubiera descendido a la tierra. Pero permítanme explicarles algo fundamental. Invocar al Espíritu Santo no es un acto mágico. No es una fórmula que repetimos para obtener lo que queremos. Es una invitación íntima, es abrir las puertas más profundas de nuestro ser y decir, ven, Señor, haz tu voluntad en mí. Es un acto de rendición total, de humildad absoluta, de reconocimiento de que sin Él, no somos nada. Cuando verdaderamente invocamos al Espíritu Santo, lo primero que sucede es que Él comienza a revelar áreas de nuestro corazón que necesitan ser tocadas por su poder transformador. No viene para hacernos sentir cómodos, viene para hacernos santos. No viene para darnos lo que queremos, viene para darnos lo que necesitamos. Y muchas veces, queridos míos, lo que necesitamos es muy diferente de lo que pensamos que queremos. He visto a personas llegar a mis reuniones pidiendo sanidad física, y el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar primero en sus corazones heridos. He visto a otros llegar buscando prosperidad material, y Él ha comenzado a mostrarles las riquezas eternas que están disponibles para ellos. Porque verán, el Espíritu Santo ve el panorama completo. Él ve lo que será para nuestro bien eterno, no solo para nuestro beneficio temporal. Cuando lo invocamos con corazón sincero, cuando realmente nos rendimos a su voluntad, algo extraordinario comienza a suceder. Primero, Él comienza a limpiar. Y permítanme decirles, queridos, que este proceso de limpieza no siempre es cómodo. Es como cuando abres las ventanas de una casa que ha estado cerrada por mucho tiempo. Al principio, el viento que entra puede resultar incómodo, puede remover el polvo, puede hacer que las cortinas se agiten violentamente. Pero ese mismo viento está trayendo aire fresco, está renovando la atmósfera, está preparando el espacio para algo nuevo y hermoso. Recuerdo a una mujer que vino a una de mis reuniones en Pittsburgh. Había estado cargando amargura en su corazón durante más de 20 años. Su esposo la había abandonado, y ella había permitido que esa herida se infectara con resentimiento y odio. Cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su vida, lo primero que hizo fue mostrarle la condición real de su corazón. Ella comenzó a llorar, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de genuino arrepentimiento. Porque por primera vez en 2 décadas, pudo ver su corazón como Dios lo veía. Pero la limpieza es solo el comienzo. Una vez que el Espíritu Santo ha preparado el terreno de nuestro corazón, comienza el proceso de construcción. Él comienza a edificar en nosotros el carácter de Cristo. Comienza a desarrollar en nosotros los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos no son conceptos abstractos, queridos míos, son realidades tangibles que transforman nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de pensar, de sentir.
Cuando el Espíritu Santo es invocado y recibido, Él comienza a orar a través de nosotros. Hay momentos en los que ni siquiera sabemos qué pedir, momentos en los que nuestro corazón está tan cargado que las palabras no pueden expresar lo que sentimos. Pero Él, en su infinita misericordia, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él traduce los suspiros de nuestro corazón en oraciones perfectas que llegan directamente al trono de la gracia. He experimentado esto en mi propia vida de oración. Hay ocasiones en las que comienzo a orar con mis propias palabras, con mis propios pensamientos, y de repente siento que Él toma control. Las palabras comienzan a fluir de manera sobrenatural, oraciones que yo nunca podría haber formulado con mi mente natural. Es como si Él estuviera orando a través de mí, usando mi voz, pero con su sabiduría y su conocimiento perfecto de la voluntad del Padre. Pero hay algo más que sucede cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que ha revolucionado mi comprensión de la vida cristiana. Él nos conecta con la dimensión eterna. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales y a percibir las realidades eternas que están operando en nuestras vidas. Nos da ojos para ver lo que Dios está haciendo, aun cuando desde nuestra perspectiva humana todo parece caótico o sin sentido. Recuerdo una ocasión en la que estaba pasando por una de las pruebas más difíciles de mi ministerio. Había críticas, había oposición, había momentos en los que me preguntaba si realmente estaba siguiendo la voluntad de Dios. Pero cuando invoqué al Espíritu Santo en aquella pequeña habitación de hotel en Chicago, Él me mostró algo extraordinario. Me mostró que lo que yo percibía como oposición, Él estaba usando para purificar mi ministerio, para quitarme toda dependencia de la aprobación humana y para establecer mi confianza únicamente en Él. Cuando el Espíritu Santo es invocado, Él también nos imparte sus dones. No estoy hablando de habilidades que desarrollamos a través del estudio o la práctica. Estoy hablando de capacidades sobrenaturales que Él deposita en nosotros para el beneficio del cuerpo de Cristo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Estos no son juguetes espirituales para nuestro entretenimiento, son herramientas divinas para el servicio del reino. Pero permítanme advertirles algo con el amor más profundo de mi corazón. Cuando invocamos al Espíritu Santo buscando únicamente sus dones, perdemos de vista lo más importante. Los dones son maravillosos, son necesarios, son bíblicos. Pero el dador es infinitamente más precioso que sus dones. Cuando nuestra relación con Él se basa únicamente en lo que Él puede hacer por nosotros, perdemos la oportunidad de conocer quién es Él realmente. He visto personas que han buscado los dones del Espíritu con tal intensidad que han perdido de vista al Espíritu mismo. Han terminado adorando las manifestaciones en lugar de adorar al Dios que se manifiesta. Y esto, queridos míos, es una tragedia espiritual. Porque cuando buscamos al Espíritu Santo por lo que Él es, no solo por lo que Él puede hacer, entonces los dones fluyen naturalmente, como ríos de agua viva que brotan de un corazón que está en comunión íntima con Él. Cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que siempre sucede es que Él comienza a glorificar a Jesús en nosotros y a través de nosotros. Jesús mismo nos dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que tomaría de lo que es de Cristo y nos lo haría saber. Esto significa que una obra genuina del Espíritu Santo siempre resultará en un mayor amor por Jesús, un mayor conocimiento de Jesús, una mayor semejanza a Jesús. Si hay una manifestación que llama la atención hacia sí misma, que glorifica al hombre, que produce orgullo espiritual, entonces debemos cuestionar si realmente es obra del Espíritu Santo. Porque Él es como un reflector celestial que siempre dirige la luz hacia Jesús. Él no viene para hacernos famosos, viene para hacer que Jesús sea más conocido a través de nosotros. En mis años de ministerio, he visto manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. He visto personas caer bajo el poder del Espíritu Santo, he visto sanidades instantáneas, he visto vidas transformadas de manera radical. Pero lo que más me emociona, lo que más me convence de que es una obra genuina del Espíritu, es cuando veo a una persona desarrollar un hambre más profunda por la palabra de Dios, un amor más intenso por la oración, un deseo más grande de parecerse a Jesús. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos une al cuerpo de Cristo de una manera sobrenatural. Nos ayuda a comprender que no somos cristianos aislados, sino que somos parte de una familia espiritual que trasciende denominaciones, culturas y fronteras geográficas. Nos da un amor genuino por otros creyentes, aun por aquellos que pueden ser muy diferentes a nosotros en personalidad, trasfondo o expresión de fe.
Recuerdo una experiencia que tuve en una reunión en California. Había personas de diferentes trasfondos denominacionales, diferentes razas, diferentes niveles socioeconómicos. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse en esa reunión, todas esas diferencias se desvanecieron. Había una unidad que no era humana, era divina. Había un amor que no podía ser explicado por afinidades naturales. Era el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Esta es una de las señales más hermosas de la presencia del Espíritu Santo. Él derriba las barreras que dividen a la humanidad. Él nos ayuda a ver a otros como Dios los ve, no según la carne, sino según el Espíritu. Nos capacita para amar a los que naturalmente no nos agradarían, para perdonar a los que nos han herido, para servir a los que consideraríamos menos importantes. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos imparte una valentía sobrenatural. No estoy hablando de temeridad o arrogancia, sino de una confianza santa que viene de saber que Él está con nosotros. Nos capacita para hacer cosas que jamás pensamos que podríamos hacer, para enfrentar situaciones que naturalmente nos aterrorizarían, para hablar palabras que jamás hubiéramos imaginado que saldríamos de nuestros labios. Yo era una mujer naturalmente tímida, especialmente en mis años jóvenes. La idea de pararme frente a miles de personas y predicar la palabra de Dios me hubiera parecido absolutamente imposible. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida, todo cambió. No es que dejé de sentir nervios o temor, es que su presencia se volvió más real para mí que cualquier temor humano que pudiera experimentar. Recuerdo la primera vez que Él me usó para traer una palabra de conocimiento específica a alguien en la congregación. Había un hombre sentado en la tercera fila, y de repente sentí que el Espíritu Santo me estaba mostrando detalles específicos sobre su condición física. Mi mente natural comenzó a argumentar: ¿qué tal si te equivocas? ¿Qué tal si lo avergüenzas? ¿Qué tal si la gente piensa que eres una fanática? Pero la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte que esos temores se desvanecieron como niebla ante el sol de la mañana. Cuando finalmente obedecí y compartí lo que estaba recibiendo, el hombre comenzó a llorar. Todo lo que había recibido era exactamente correcto, y Dios lo sanó completamente en ese momento. Pero más importante que el milagro físico fue lo que aprendí sobre la fidelidad del Espíritu Santo. Él nunca nos pide que hagamos algo para lo cual no nos capacita. Él nunca nos envía a una batalla sin darnos las armas necesarias para la victoria. Una de las cosas más hermosas que sucede cuando invocamos al Espíritu Santo es que Él comienza a sensibilizar nuestro corazón hacia las necesidades de otros. Desarrollamos lo que yo llamo el corazón de Jesús para los perdidos, para los heridos, para los quebrantados. Comenzamos a ver a las personas como Dios las ve, no como problemas o interrupciones, sino como almas preciosas por las cuales Cristo murió. Esto ha sido una de las transformaciones más marcadas en mi propia vida. Antes de conocer al Espíritu Santo de manera personal, tendía a ser muy centrada en mí misma, muy preocupada por mis propios problemas y necesidades. Pero cuando Él comenzó a trabajar en mi corazón, desarrollé una compasión sobrenatural por otros. Comencé a llorar por cosas que antes me dejaban indiferente. Comencé a sentir la carga de Dios por almas que estaban perdidas. Recuerdo una noche en Detroit cuando, después de la reunión, una joven se acercó a mí completamente destrozada. Había estado involucrada en drogas, había perdido la custodia de sus hijos, estaba al borde del suicidio. Cuando la miré, fue como si el Espíritu Santo me permitiera ver a través de sus ojos. No vi a una drogadicta. Vi a una hija amada de Dios que estaba perdida y necesitaba encontrar su camino de regreso a casa. Esa noche, el Espíritu Santo me usó para ministrar a esa joven de una manera que jamás hubiera sido posible con mi sabiduría humana. Él me dio las palabras exactas que necesitaba escuchar, la oración específica que necesitaba recibir, el amor maternal que había estado buscando toda su vida. Cuando la vi 2 años después, era una mujer completamente transformada, no solo libre de las drogas, sino sirviendo a Dios en un ministerio para mujeres con adicciones. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a adorar de una manera que trasciende todas las formas y fórmulas religiosas. Nos conecta con el corazón mismo de Dios, y desde ese lugar de comunión íntima, brota una adoración que es pura, que es genuina, que es transformadora. No es adoración para ser vista por otros, es adoración que fluye desde un corazón que ha sido tocado por su presencia. He experimentado momentos de adoración tan intensos que he perdido por completo la noción del tiempo y del espacio. Momentos en los que he sentido que estaba siendo transportada a las mismas cortes del cielo, donde se une mi voz a la de los querubines y serafines que están continuamente diciendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estos no son momentos que puedo producir por mi propia voluntad, son regalos que el Espíritu Santo me concede cuando mi corazón está completamente rendido a Él. Pero permítanme decirles algo muy importante, la adoración en el Espíritu no siempre es emocional o estática. A veces es profundamente silenciosa, profundamente reverente. A veces es simplemente estar en su presencia, sin necesidad de palabras, sin necesidad de música, solo disfrutando de su cercanía como una novia disfruta de la cercanía de su amado. Cuando invocamos al Espíritu Santo, una de las cosas más preciosas que sucede es que Él comienza a revelarnos la palabra de Dios de maneras nuevas y frescas. Las Escrituras dejan de ser simplemente un libro antiguo para convertirse en palabras vivas que hablan directamente a nuestro corazón y a nuestra situación. Él es el autor de la palabra, y cuando está presente, la palabra cobra vida de una manera sobrenatural. Recuerdo estar estudiando el Salmo 23 una mañana, un pasaje que había leído cientos de veces. Pero esa mañana, cuando invoqué al Espíritu Santo y le pedí que me enseñara, fue como si estuviera leyendo esas palabras por primera vez. Cada frase se volvió una revelación personal, cada promesa se volvió una realidad viviente para mi corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará no era solo una declaración teológica, era una promesa personal de mi Padre Celestial para mi vida específica. Esta es una de las bendiciones más grandes de caminar en el Espíritu. La palabra de Dios se convierte en nuestro alimento diario, en nuestra fuente de dirección, en nuestra espada del Espíritu para toda batalla espiritual. Desarrollamos un hambre genuina por las Escrituras, no como un deber religioso, sino como una necesidad vital, como alguien que está hambriento busca alimento. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos concede el don de la intercesión. Nos enseña a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades de otros, por las necesidades del mundo, por las necesidades del reino de Dios. Nos conecta con el corazón intercesor de Jesús, que vive siempre para interceder por nosotros. He pasado noches enteras en oración, no porque me hubiera propuesto hacerlo, sino porque el Espíritu Santo me había dado una carga tan intensa por ciertas situaciones que no podía descansar hasta haber orado hasta el final. He orado por personas que ni siquiera conocía, guiada únicamente por la dirección del Espíritu Santo, solo para descubrir después que en ese momento exacto, esas personas estaban pasando por crisis que requerían desesperadamente la intervención divina. Esta es una de las dimensiones más misteriosas y hermosas de la vida en el Espíritu. Él nos permite participar en la obra intercesora de Dios, nos permite ser sus instrumentos para traer su intervención divina a situaciones que parecen imposibles desde la perspectiva humana. Recuerdo una época en la que sentía una carga constante de oración por la ciudad de Nueva York. No sabía por qué, pero cada vez que intentaba orar por otras cosas, el Espíritu Santo dirigía mi corazón hacia esa ciudad. Oré durante meses, a veces con lágrimas, sin comprender completamente por qué. Fue hasta un año después que me enteré de que durante ese periodo exacto, Dios estaba preparando un gran avivamiento en esa ciudad, y que las oraciones de intercesores alrededor del mundo habían sido instrumentales en preparar el terreno espiritual para esa visitación divina. Cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que siempre sucede es que Él comienza a desarrollar en nosotros una mayor sensibilidad espiritual. Comenzamos a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Desarrollamos lo que la Biblia llama discernimiento de espíritus, la capacidad de percibir la fuente espiritual detrás de las manifestaciones, las palabras, las acciones, las situaciones. Esta sensibilidad espiritual es absolutamente crucial en los tiempos en los que vivimos. Hay tantas voces, tantas influencias, tantas manifestaciones que reclaman ser de Dios, que necesitamos desesperadamente la sabiduría del Espíritu Santo para discernir entre lo genuino y lo falso, entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que glorifica a Dios y lo que glorifica al hombre. En mis años de ministerio, he tenido que ejercer este discernimiento en innumerables ocasiones. He visto manifestaciones que parecían muy espirituales en la superficie, pero que en realidad estaban produciendo confusión, división y orgullo espiritual. He visto personas que hablaban el lenguaje correcto, que conocían las frases apropiadas, pero cuyo espíritu no era el espíritu de Cristo. Pero también he visto manifestaciones que parecían extrañas o poco convencionales desde la perspectiva humana, pero que llevaban el sello distintivo del Espíritu Santo: humildad, amor, edificación, glorificación de Jesús. He aprendido que el Espíritu Santo no siempre opera según nuestras expectativas o tradiciones, pero siempre opera según su carácter y su propósito eterno. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos imparte una esperanza sobrenatural.
No estoy hablando de optimismo humano o pensamiento positivo, sino de una esperanza que está anclada en las promesas eternas de Dios. Una esperanza que puede mantenerse firme aún en las circunstancias más difíciles, porque está basada no en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Esta esperanza sobrenatural ha sido mi ancla en los momentos más difíciles de mi vida y ministerio. Cuando he enfrentado críticas severas, cuando he pasado por pruebas personales, cuando he visto situaciones que parecían imposibles desde la perspectiva humana, el Espíritu Santo ha sido fiel en recordarme que Dios está en control, que Él tiene un plan perfecto, que todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman. Recuerdo una época particularmente difícil cuando estaba enfrentando ataques personales muy severos. Había personas que estaban cuestionando la validez de mi ministerio, que estaban esparciendo rumores y mentiras sobre mi carácter y mis motivaciones. Hubo momentos en los que la tentación de rendirme era casi abrumadora. Pero en esos momentos más oscuros, el Espíritu Santo me recordaba las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa esperanza sobrenatural no solo me sostuvo durante la tormenta, sino que me permitió continuar ministrando con alegría y confianza, sabiendo que Dios estaba usando aún esas pruebas para purificar mi carácter y profundizar mi dependencia de Él. Y cuando finalmente la tormenta pasó, pude ver claramente cómo Dios había usado cada aspecto de esa experiencia para bien. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a caminar en fe, no en vista. Nos ayuda a confiar en Dios cuando no podemos ver el camino, a obedecerle cuando no entendemos sus métodos, a seguirle cuando no conocemos el destino. Nos capacita para vivir según las realidades eternas en lugar de las circunstancias temporales. Esta vida de fe no es fácil para nuestra naturaleza humana. Tendemos a querer entender antes de obedecer, a ver antes de creer, a controlar antes de confiar. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a invertir estos patrones naturales. Nos enseña que hay una bendición especial para aquellos que creen sin ver, que obedecen sin entender completamente, que confían sin controlar. En mi propia vida, he tenido que tomar decisiones que parecían completamente ilógicas desde la perspectiva humana, pero que sabía en mi espíritu que eran la voluntad de Dios. Como cuando sentí que debía dejar un ministerio establecido para aventurarme en algo completamente nuevo, sin garantías humanas, sin seguridad financiera, con solo la certeza de que Dios me había llamado a dar ese paso. Fue el Espíritu Santo quien me dio la gracia para obedecerle, quien me dio paz en medio de la incertidumbre, quien me sostuvo cuando las dudas trataban de asaltarme. Y fue Él quien confirmó su voluntad a través de las puertas que abrió, las provisiones que envió, las vidas que fueron transformadas a través de ese acto de obediencia. Cuando invocamos al Espíritu Santo, otra cosa hermosa que sucede es que Él comienza a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Comenzamos a reflejar más claramente el carácter de nuestro Padre Celestial. Desarrollamos su corazón para los perdidos, su amor por la justicia, su compasión por los quebrantados, su paciencia con los que están aprendiendo, su fidelidad en medio de las pruebas. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una obra progresiva que el Espíritu Santo realiza en nosotros mientras nos rendimos a su influencia. Pero es una obra real, una transformación genuina que otros pueden ver y experimentar. He visto personas que eran conocidas por su mal carácter volverse modelos de paciencia y gentileza. He visto individuos que eran egoístas y codiciosos desarrollar una generosidad extraordinaria. He visto personas que eran críticas y juiciosas volverse instrumentos de gracia y misericordia. Esta es la obra del Espíritu Santo, no solo cambiar nuestras circunstancias, sino cambiar nuestra naturaleza misma. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos conecta con la dimensión profética de Dios. Nos ayuda a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios, a comprender sus propósitos eternos, a percibir su mano trabajando aún en las circunstancias más difíciles. Nos da ojos para ver lo que Él está haciendo, oídos para escuchar lo que Él está diciendo, corazón para entender lo que Él está sintiendo. Esta dimensión profética no se limita a predecir el futuro, aunque ciertamente incluye eso. Se trata más de ver la realidad desde la perspectiva de Dios, de entender sus caminos, de percibir sus propósitos. Es como si Él nos diera acceso a su sala de junta celestial, donde podemos escuchar sus planes y participar en su obra. Recuerdo una ocasión en la que estaba ministrando en una reunión y de repente sentí que el Espíritu Santo me estaba mostrando algo específico sobre la dirección que Dios quería tomar en esa congregación. No era algo que hubiera planeado decir, no era parte de mi mensaje preparado. Pero la revelación era tan clara, tan específica, que sabía que tenía que compartirla.
Cuando finalmente obedecí y compartí lo que estaba recibiendo, el pastor de esa iglesia comenzó a llorar. Me dijo después que durante meses había estado orando por dirección específica sobre exactamente el asunto que yo había mencionado, y que lo que había compartido era la confirmación exacta que necesitaba para dar el siguiente paso en obediencia a Dios. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a amar como Dios ama. Nos imparte un amor que va más allá de nuestras preferencias personales, más allá de nuestras afinidades naturales, más allá de nuestros prejuicios humanos. Nos capacita para amar a los que son difíciles de amar, para perdonar a los que nos han herido profundamente, para servir a los que no pueden darnos nada a cambio. Este amor sobrenatural es una de las evidencias más claras de la presencia del Espíritu Santo en una vida. No es un amor sentimental o emocional, aunque puede incluir emociones profundas. Es un amor que es una decisión, un compromiso, una determinación de buscar el bien de otros sin importar el costo personal. He visto este amor en acción en mi propia vida de maneras que me han sorprendido. He descubierto que puedo amar genuinamente a personas que naturalmente no me agradarían, que puedo perdonar ofensas que parecían imperdonables, que puedo servir con alegría a personas que ni siquiera aprecian lo que hago. Este no es mi amor natural, es el amor de Dios derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que siempre me asombra es cómo Él nos usa para tocar vidas de maneras que jamás habríamos imaginado. Nos convierte en instrumentos de su gracia, en canales de su poder, en portadores de su presencia. Nos permite participar en su obra redentora de formas que trascienden completamente nuestras limitaciones humanas. Recuerdo una tarde en la que me sentía particularmente inadecuada y sin fuerzas. Había estado ministrando durante varios días seguidos, y mi cuerpo y mi espíritu estaban agotados. Pero cuando llegué a esa reunión y vi las caras hambrientas de las personas que estaban allí, supe que tenía que depender completamente del Espíritu Santo. Esa noche, Él se movió de una manera extraordinaria. Hubo sanidades que desafiaron toda explicación médica. Hubo personas que recibieron liberación de ataduras que las habían esclavizado durante años. Hubo corazones que fueron transformados instantáneamente. Y yo sabía, sin lugar a dudas, que nada de lo que había sucedido era por mi poder o mi sabiduría. Era completamente obra del Espíritu Santo, trabajando a través de un vaso quebrantado y disponible. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña el valor del quebrantamiento. Nos ayuda a comprender que nuestras debilidades no son obstáculos para su poder, sino oportunidades para su gloria. Nos muestra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esta ha sido una de las lecciones más difíciles pero más liberadoras de mi vida. Durante años, traté de ser fuerte, de tener todas las respuestas, de proyectar una imagen de competencia espiritual. Pero el Espíritu Santo me enseñó que mi verdadero poder no residía en mi fortaleza, sino en mi disponibilidad para ser usada por Él. Hubo una época en mi ministerio en la que pasé por una profunda crisis personal. Sin entrar en detalles, puedo decir que fue un tiempo en el que me sentí completamente quebrantada, completamente inadecuada, completamente dependiente de la gracia de Dios. Fue durante ese periodo que experimenté algunas de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo que jamás había presenciado. Fue como si mi quebrantamiento hubiera creado más espacio para su gloria. Mi debilidad había hecho que su poder fuera más evidente. Mi inadecuación había hecho que su suficiencia fuera más clara. Comprendí entonces que el Espíritu Santo no busca vasijas perfectas, busca vasijas disponibles, vasijas quebrantadas, vasijas que reconocen su necesidad desesperada de Él. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a vivir en el presente, en el ahora de Dios. Nos ayuda a no quedarnos atrapados en el pasado con sus heridas y fracasos, ni a vivir ansiosos por el futuro con sus incertidumbres. Nos enseña a habitar en este momento presente, donde Él está disponible, donde su poder está accesible, donde su gracia es suficiente. Esta es una lección crucial para todos nosotros. Tendemos a vivir en el pasado, rumiando sobre nuestros errores, lamentándonos por oportunidades perdidas, cargando culpas que Cristo ya pagó. O vivimos en el futuro, preocupándonos por cosas que pueden nunca suceder, planeando obsesivamente cada detalle, tratando de controlar circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero el Espíritu Santo nos llama al presente. Nos dice, en este momento, en este lugar, en esta circunstancia, yo estoy contigo. Mi gracia es suficiente para este momento. Mi poder está disponible para esta situación.
Mi amor está siendo derramado en tu corazón ahora mismo. Recuerdo una mujer que vino a una de mis reuniones cargando una culpa tremenda por algo que había hecho 20 años atrás. Había pedido perdón a Dios innumerables veces, había tratado de hacer penitencia, había intentado compensar su error de 1000 maneras diferentes. Pero no podía perdonarse a sí misma. Vivía constantemente en el pasado, atormentada por lo que había hecho. Cuando el Espíritu Santo comenzó a ministrar a su corazón, lo primero que hizo fue traerla al presente. Le mostró que su pecado no solo había sido perdonado, sino que había sido olvidado por Dios. Le mostró que el enemigo la estaba usando para torturarse a sí misma con algo que ya no existía en los registros del cielo. Esa noche, ella experimentó una liberación tan profunda que su rostro se transformó completamente. Por primera vez en 2 décadas, pudo vivir en el presente, libre del pasado, confiada en el futuro. Cuando invocamos al Espíritu Santo, una de las cosas más preciosas que sucede es que Él nos enseña a adorar en tiempos de dificultad. Nos ayuda a encontrar a Dios en medio de la tormenta, a ver su mano en medio de la confusión, a experimentar su paz en medio del caos. Nos enseña que la adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. He descubierto que algunos de mis momentos más profundos de comunión con Dios han ocurrido durante las pruebas más difíciles de mi vida. Cuando todo lo externo parecía estar desmoronándose, cuando las circunstancias parecían contradecir todas las promesas de Dios, el Espíritu Santo me ha ayudado a encontrar un lugar de adoración que trasciende todas las apariencias. Recuerdo una noche en particular, durante una de las crisis más severas de mi ministerio, cuando estaba sola en mi habitación, sintiéndome completamente abrumada por la magnitud de los desafíos que enfrentaba. Había críticas, había oposición, había confusión. Pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo me condujo a un lugar de adoración tan profundo que todo lo demás se desvaneció. No fue una adoración emocional o estática. Fue una adoración que brotaba desde un lugar muy profundo de mi ser, un lugar que reconocía que sin importar lo que estuviera sucediendo a mi alrededor, Dios seguía siendo Dios. Él seguía siendo fiel, seguía siendo amoroso, seguía siendo todopoderoso. Y desde ese lugar de adoración, recibí la fortaleza para continuar, la sabiduría para tomar las decisiones correctas, la paz para descansar en su soberanía. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña el poder de la simplicidad. Nos ayuda a comprender que Dios no se complace en la complejidad religiosa, sino en la simplicidad de un corazón que confía en Él. Nos libera de la necesidad de impresionar a otros con nuestro conocimiento teológico o nuestra sofisticación espiritual, y nos invita a venir a Él como niños pequeños. Esta simplicidad no es simplismo o ignorancia. Es la simplicidad que viene de conocer a Dios tan íntimamente que ya no necesitamos adornos externos para relacionarnos con Él. Es la simplicidad de una fe que no necesita complicadas explicaciones porque está arraigada en una relación personal con Él. En mis años de ministerio, he visto que las personas más poderosas en el espíritu a menudo son las más simples en su acercamiento a Dios. No necesitan vocabulario teológico complejo. Hablan con Dios como hablarían con su mejor amigo. No necesitan fórmulas elaboradas, simplemente abren su corazón y Él responde. Recuerdo a una anciana que conocí en una pequeña iglesia en el sur. No había tenido educación formal, no podía citar capítulos y versículos de memoria, no conocía las doctrinas teológicas complejas. Pero cuando oraba, era como si el cielo se abriera. Su relación con el Espíritu Santo era tan simple, tan directa, tan poderosa, que personas con doctorados en teología venían a pedirle que orara por ellos. Un día le pregunté cuál era su secreto. Ella me sonrió con esa sabiduría que solo viene de décadas de caminar con Dios y me dijo, «Hija, no hay secreto. Simplemente hablo con Él como hablo contigo, y Él me escucha. Le cuento todo lo que está en mi corazón, y Él me responde. Es así de simple». Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a valorar lo que Dios valora. Nuestras prioridades comienzan a cambiar. Las cosas que antes nos parecían importantes pueden volverse triviales, y las cosas que antes ignorábamos pueden volverse preciosas. Comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad, no solo desde la perspectiva del tiempo. Esta transformación de valores no siempre es cómoda. Puede significar que tenemos que renunciar a cosas que valorábamos, que tenemos que cambiar relaciones que no nos edifican, que tenemos que tomar decisiones que otros no entienden. Pero es una transformación liberadora, porque nos alinea con los propósitos eternos de Dios.
Recuerdo cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi corazón respecto a mi relación con las posesiones materiales. Había estado tan enfocada en construir seguridad financiera, en acumular cosas, en proyectar una imagen de éxito, que había perdido de vista lo que realmente importaba. Pero cuando Él comenzó a mostrarme las necesidades de otros, cuando comenzó a sensibilizar mi corazón hacia las prioridades del reino, todo cambió. Comencé a ver mis posesiones no como mías, sino como recursos que Dios me había confiado para ser usados según su voluntad. Comencé a encontrar más gozo en dar que en recibir, más satisfacción en ser generosa que en acumular. No fue un cambio que hice por obligación o por manipulación, fue un cambio que brotó naturalmente de una relación más profunda con el Espíritu Santo. Cuando invocamos al Espíritu Santo, una de las cosas más hermosas que sucede es que Él nos conecta con la familia de Dios de una manera sobrenatural. Nos ayuda a reconocer a otros creyentes como verdaderos hermanos y hermanas, sin importar sus trasfondos denominacionales, culturales o socioeconómicos. Nos da un amor genuino por el pueblo de Dios que trasciende todas las diferencias superficiales. Esta unidad espiritual es una de las evidencias más poderosas de la presencia del Espíritu Santo. Cuando Él está presente, las barreras que normalmente dividen a las personas se desvanecen. Los prejuicios desaparecen. Los orgullos denominacionales se humillan. El amor de Dios se derrama de tal manera que todos reconocen que son parte de una familia mucho más grande que cualquier organización humana. He experimentado esto en muchas de mis reuniones. He visto a personas de trasfondos muy diferentes, pastores y laicos, ricos y pobres, educados y simples, de diferentes razas y culturas, unirse en una adoración que no podía ser explicada por ninguna afinidad humana. Era el Espíritu Santo creando una unidad que solo Él puede crear. Recuerdo una reunión en particular donde había tensión entre diferentes grupos denominacionales. Había cierta competencia, cierto orgullo, cierta desconfianza. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse, todo eso se desvaneció. Vi a pastores que habían estado en desacuerdo durante años abrazarse con lágrimas en los ojos. Vi a laicos que habían estado divididos por lealtades denominacionales orar juntos como verdaderos hermanos. Esa noche comprendí de una manera nueva que el Espíritu Santo no vino para dividir al pueblo de Dios, sino para unirlo. No vino para crear más denominaciones, sino para revelar la unidad que ya existe en Cristo. No vino para enfatizar nuestras diferencias, sino para celebrar nuestra unidad en Él. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. Nos ayuda a entender que Dios no está limitado por nuestros horarios humanos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que su tiempo es perfecto aun cuando no lo entendamos. Esta es una lección particularmente difícil para nuestra naturaleza humana. Tendemos a querer respuestas inmediatas, resultados instantáneos, confirmaciones rápidas. Pero el Espíritu Santo nos enseña que hay una belleza a la espera, una gracia en la paciencia, una sabiduría en confiar en el tiempo de Dios. He visto esta verdad operando en mi propia vida de maneras que me han humillado y me han asombrado. Ha habido promesas que he esperado durante años antes de ver su cumplimiento. Ha habido oraciones que he hecho durante décadas antes de recibir la respuesta. Ha habido visiones que he cargado en mi corazón durante largos periodos antes de ver su manifestación. Pero en cada caso, cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, pude ver claramente por qué había tenido que esperar. Pude ver que mi carácter necesitaba ser desarrollado, que las circunstancias necesitaban ser preparadas, que otras personas necesitaban ser traídas a la ecuación. El tiempo de Dios había sido perfecto, aun cuando mi impaciencia me había hecho dudar. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos imparte una sabiduría que trasciende la educación humana. Nos da entendimiento de verdades espirituales que no se pueden aprender en libros, discernimiento de situaciones que no se puede obtener a través de análisis humano, sabiduría para tomar decisiones que no se puede adquirir a través de experiencia natural. Esta sabiduría sobrenatural no menosprecia la educación o la preparación humana, pero la trasciende. He visto a personas con educación limitada recibir revelaciones profundas que han asombrado a académicos. He visto a individuos simples recibir estrategias de Dios que han resuelto problemas que expertos no podían resolver. Recuerdo una situación en la que estaba enfrentando una decisión muy compleja relacionada con mi ministerio. Había consultado con consejeros sabios, había analizado todas las opciones, había pesado todos los pros y los contras. Pero mientras más analizaba, más confundida me sentía. Había demasiadas variables,
demasiadas consideraciones, demasiadas posibilidades. Finalmente, me retiré a orar y le pedí al Espíritu Santo que me diera su sabiduría. No fue una oración larga o elaborada. Simplemente le dije: Señor, necesito tu sabiduría. Muéstrame qué debo hacer. Y en ese momento de quietud, Él habló a mi corazón con una claridad que cortó a través de toda la confusión. La dirección que recibí era tan clara, tan específica, tan llena de paz, que supe sin lugar a dudas que era de Él. Cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que siempre me maravilla es cómo Él puede tomar las experiencias más dolorosas de nuestra vida y transformarlas en ministerio para otros. Nos ayuda a ver que nuestras heridas pueden convertirse en instrumentos de sanidad para otros, que nuestras batallas pueden prepararnos para ayudar a otros en sus luchas, que nuestras victorias pueden traer esperanza a otros que están enfrentando desafíos similares. Esta es una de las obras más redentoras del Espíritu Santo. Él no desperdicia nada, ni siquiera nuestros errores, ni siquiera nuestros fracasos, ni siquiera nuestras tragedias están fuera del alcance de su poder transformador. Él puede tomar lo que el enemigo intentó usar para destruirnos y convertirlo en una plataforma para su gloria. En mi propia vida, he visto cómo Él ha usado experiencias muy dolorosas para profundizar mi compasión por otros que están sufriendo. Ha usado tiempos de confusión para darme sabiduría para aconsejar a otros que están perdidos. Ha usado periodos de sequía espiritual para ayudarme a identificar con aquellos que están luchando en su fe. Recuerdo particularmente una época en la que pasé por una profunda crisis de fe. Sin entrar en detalles, puedo decir que fue un tiempo en el que cuestioné todo lo que había creído, en el que me sentí abandonada por Dios, en el que la oración parecía rebotar en el techo. Fue una de las épocas más oscuras de mi vida. Pero cuando finalmente emergí de esa crisis, con mi fe no solo restaurada sino fortalecida, descubrí que tenía una nueva capacidad para ministrar a otros que estaban pasando por dudas similares. Podía hablar con autoridad sobre la fidelidad de Dios en tiempos de oscuridad porque había experimentado personalmente esa fidelidad. Podía ofrecer esperanza genuina a aquellos que se sentían abandonados porque sabía por experiencia propia que Dios nunca abandona a sus hijos. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña el poder de la gratitud. Nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido que puede encontrar razones para dar gracias aún en las circunstancias más difíciles. Nos muestra que la gratitud no es solo una actitud mental, sino una forma de vida que atrae más bendiciones de Dios. Esta gratitud que el Espíritu Santo produce en nosotros no es una gratitud superficial que ignora las realidades difíciles de la vida. Es una gratitud profunda que reconoce la bondad de Dios aún en medio de las pruebas. Es una gratitud que puede dar gracias no solo por las bendiciones obvias, sino por las lecciones aprendidas, por el carácter desarrollado, por la intimidad con Dios que a menudo viene a través del sufrimiento. He aprendido que la gratitud es una de las llaves más poderosas para la presencia de Dios. Cuando entramos en sus atrios con acción de gracias, cuando venimos ante Él con corazones agradecidos, algo sucede en la atmósfera espiritual. Su presencia se hace más tangible, su poder se hace más accesible, su amor se hace más evidente. Recuerdo una época en la que estaba pasando por múltiples pruebas simultáneamente. Había problemas de salud, desafíos financieros, oposición ministerial, tensiones relacionales. Era fácil enfocarme en todo lo que estaba mal, en todo lo que necesitaba cambiar, en todo lo que me estaba causando dolor. Pero el Espíritu Santo me condujo a hacer algo que parecía contraintuitivo. Me condujo a hacer una lista de todas las cosas por las cuales podía estar agradecida. Al principio, la lista era corta y las entradas parecían insignificantes. Pero mientras continuaba, mientras buscaba más profundamente, comencé a ver bendiciones que había pasado por alto, provisiones que había dado por sentadas, gracia que había estado recibiendo sin reconocerla. Mientras desarrollaba esta práctica de gratitud intencional, algo extraordinario comenzó a suceder. No es que mis circunstancias cambiaran inmediatamente, sino que mi perspectiva se transformó. Comencé a ver la mano de Dios obrando aún en medio de las dificultades. Comencé a experimentar gozo aún en medio del dolor. Comencé a sentir esperanza aún en medio de la incertidumbre. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña el valor del silencio y la quietud. Nos ayuda a encontrar a Dios no solo en las manifestaciones dramáticas, sino en los momentos de silencio sagrado. Nos enseña que a veces Él habla más claramente en un susurro que en un terremoto. En nuestra cultura ruidosa y acelerada, esta es una lección especialmente importante. Estamos tan acostumbrados al ruido,
a la actividad constante, a la estimulación continua, que hemos perdido el arte de estar quietos delante de Dios. Pero el Espíritu Santo nos llama a momentos de quietud donde podemos escuchar su voz suave y apacible. Algunos de mis encuentros más profundos con Dios han sucedido en momentos de absoluto silencio. Momentos en los que no había música, no había palabras, no había actividad externa. Solo yo y Él, en una comunión tan íntima que las palabras hubieran sido una intrusión. Recuerdo una madrugada en particular cuando me desperté con una sensación de que Dios quería hablar conmigo. No era una urgencia dramática, sino una invitación gentil. Me levanté y me senté en silencio delante de Él, sin agenda, sin peticiones específicas, simplemente disponible para lo que Él quisiera decirme. Por largo tiempo, no hubo palabras, no hubo impresiones específicas, no hubo manifestaciones dramáticas. Solo una sensación profunda de su presencia, de su amor, de su cercanía. Pero en ese silencio, algo profundo se estableció en mi espíritu. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una seguridad de su amor que no dependía de circunstancias externas, una confianza en su fidelidad que se convirtió en el fundamento de mi fe. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos prepara para el servicio. Nos equipa no solo con dones y habilidades, sino con el carácter necesario para usar esos dones de manera que honre a Dios y beneficie a otros. Nos ayuda a entender que el ministerio no es sobre nosotros, sino a través de nosotros, y que nuestro papel es ser vasijas limpias y disponibles para su uso. Esta preparación para el servicio a menudo incluye temporadas de desarrollo del carácter que pueden ser incómodas. El Espíritu Santo no está interesado solo en nuestras habilidades, está interesado en nuestro corazón. Él sabe que podemos tener todos los dones del mundo, pero si nuestro carácter no está establecido en humildad y amor, esos dones pueden convertirse en piedras de tropiezo en lugar de bendiciones. En mi propio ministerio, he visto la sabiduría de esta preparación divina. Ha habido temporadas en las que he sentido que estaba lista para dar pasos más grandes, para asumir responsabilidades mayores, para ver manifestaciones más poderosas. Pero el Espíritu Santo ha sido fiel en mostrarme áreas de mi carácter que necesitaban más desarrollo antes de poder manejar esas responsabilidades de manera segura. Recuerdo una época en particular cuando sentía que estaba lista para un ministerio más público, para una plataforma más amplia. Había estado orando por puertas abiertas, por oportunidades mayores, por una expansión del alcance de mi ministerio. Pero las puertas no se abrían. En su lugar, el Espíritu Santo me condujo a una temporada de servicio más privado, más humilde, más centrado en el desarrollo del carácter que en la visibilidad pública. Al principio, esto fue frustrante. Sentía que estaba desperdiciando tiempo, que no estaba siendo utilizada al máximo de mi potencial. Pero mientras me sometía a esta temporada de preparación, comencé a comprender la sabiduría de Dios. Él estaba desarrollando en mí cualidades que serían esenciales para el ministerio futuro: paciencia, humildad, dependencia de Él, amor genuino por las personas sin importar si me podían beneficiar o no. Cuando finalmente llegó el tiempo de la expansión, pude ver claramente que no hubiera estado preparada para manejar esas responsabilidades sin esa temporada de desarrollo del carácter. Lo que había percibido como demora había sido en realidad preparación divina. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. Nos ayuda a ver nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras circunstancias, no solo desde la perspectiva del tiempo, sino desde la perspectiva de la eternidad. Nos ayuda a entender que estamos viviendo no solo para este mundo, sino para el mundo venidero. Esta perspectiva eterna transforma la manera en que tomamos decisiones. Comenzamos a preguntarnos no solo qué me beneficiará ahora, sino qué tendrá valor eterno. Comenzamos a invertir en cosas que perdurarán más allá de esta vida: relaciones, carácter, el reino de Dios. He descubierto que cuando vivo con esta perspectiva eterna, las presiones temporales pierden mucho de su poder sobre mí. Los éxitos y fracasos temporales se ven en su perspectiva correcta. Las opiniones humanas, aunque importantes, no se convierten en la medida final de mi valor. Lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios valora, lo que tendrá significado cuando esté delante de Él. Esta perspectiva eterna también me da una esperanza inquebrantable. Aun cuando las circunstancias temporales son difíciles, aun cuando las pruebas parecen abrumadoras, aun cuando los desafíos parecen insuperables, sé que esta vida temporal es solo el preludio de una eternidad gloriosa. Sé que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que ha de ser revelada en nosotros.
Cuando invocamos al Espíritu Santo, algo que siempre me emociona es cómo nos conecta con otros creyentes alrededor del mundo. Nos ayuda a comprender que somos parte de una iglesia global que trasciende todas las fronteras humanas. Nos da un corazón para la obra misionera, para la evangelización, para el avance del reino de Dios en toda la tierra. Esta conexión global no es solo teórica, es práctica y emocional. He sentido cargas de oración por países que nunca he visitado, por pueblos que nunca he conocido, por misioneros que nunca he visto. El Espíritu Santo me ha despertado en medio de la noche para orar por situaciones específicas en lugares remotos del mundo, solo para enterarme después de que en ese momento exacto, nuestros hermanos y hermanas estaban enfrentando persecución o necesitaban intervención divina. Esta conexión global también me ha llevado a apoyar la obra misionera de maneras que van más allá de mis recursos naturales. He visto cómo el Espíritu Santo ha provisto recursos para el ministerio en formas que solo pueden ser descritas como milagrosas. He visto cómo Él ha conectado corazones y recursos para adelantar su obra en lugares donde parecía imposible. Recuerdo una ocasión en la que sentí una carga muy específica de oración por una región de África que estaba experimentando persecución severa. Durante semanas, oraba diariamente por esa región, sin saber específicamente qué estaba sucediendo allí. Fue hasta meses después que recibí una carta de un misionero en esa área exacta, diciéndome que durante el periodo en que yo había estado orando, habían experimentado una protección sobrenatural y un avivamiento poderoso en medio de la persecución. Cuando invocamos al Espíritu Santo, Él también nos enseña a celebrar las victorias de otros sin envidia ni competencia. Nos ayuda a desarrollar un corazón que se goza genuinamente cuando otros son bendecidos, cuando otros son usados por Dios, cuando otros experimentan avances que nosotros podríamos desear para nosotros mismos. Esta es una marca distintiva de la madurez espiritual. La naturaleza humana tiende hacia la envidia, hacia la competencia, hacia la comparación. Pero el Espíritu Santo nos libera de estas tendencias destructivas y nos capacita para celebrar genuinamente las bendiciones de otros. En mi propio ministerio, he tenido que aprender esta lección de maneras que me han humillado. Ha habido ocasiones en las que otros ministros han experimentado avances que yo había estado orando por años. Ha habido momentos en los que otros han recibido invitaciones que yo había esperado, reconocimiento que yo había deseado, oportunidades que yo había anhelado. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado que cuando celebro genuinamente las victorias de otros, algo hermoso sucede en mi propio corazón. La amargura se desvanece, la envidia se transforma en alegría, la competencia se convierte en colaboración. Y he descubierto que cuando celebro las bendiciones de otros, Dios me bendice de maneras que ni siquiera había imaginado. Mientras llegamos al final de estas reflexiones sobre lo que sucede cuando invocamos al Espíritu Santo, quiero enfatizar algo que ha sido el tema central de todo lo que hemos compartido. Él es una persona real que desea una relación real con cada uno de nosotros. No es una fuerza impersonal o una energía abstracta. Es la tercera persona de la Trinidad, con personalidad, con sentimientos, con deseos, con propósitos específicos para nuestras vidas. Cuando lo invocamos, no estamos recitando una fórmula mágica. Estamos extendiendo una invitación a quien nos ama con amor eterno, quien desea lo mejor para nosotros, quien tiene el poder para transformar nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. Estamos abriendo la puerta de nuestro corazón al Consolador, al Maestro, al Guía, al Santificador, al Capacitador. Pero recordemos siempre que esta invitación debe ser hecha con corazón sincero, con humildad genuina, con disposición a ser transformados por Él. No podemos invocar al Espíritu Santo solo para nuestro beneficio personal, solo para obtener lo que queremos, solo para hacer nuestra vida más cómoda. Cuando lo invocamos, debemos estar preparados para ser cambiados, para ser usados, para ser conformados a la imagen de Cristo. Queridos amigos, mientras concluimos este tiempo juntos, los invito a hacer una oración conmigo. No una oración complicada o elaborada, sino una oración simple y sincera desde el corazón. Invitemos al Espíritu Santo a llenar nuestras vidas, a tomar control de nuestros corazones, a hacer su obra transformadora en nosotros. Si nunca antes has extendido esta invitación al Espíritu Santo, este puede ser el momento más importante de tu vida. Si ya has caminado con Él pero sientes que necesitas una renovación fresca de su presencia, este puede ser el momento de un nuevo comienzo. Si has estado resistiendo su obra en algún área de tu vida, este puede ser el momento de rendición que has estado evitando. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestros corazones. Permitamos que Él entre no solo como visitante, sino como Señor.
Permitamos que Él no solo nos bendiga, sino que nos transforme. Permitamos que Él no solo nos use, sino que nos consuma con su amor y su propósito. Espíritu Santo, ven. Te invitamos no con palabras vacías, sino con corazones hambrientos. Te necesitamos no solo para un momento, sino para toda la vida. Ven y haz tu obra perfecta en nosotros. Ven y transforma lo que necesita ser transformado. Ven y sana lo que necesita ser sanado. Ven y libera lo que necesita ser liberado. Te damos permiso para trabajar en las áreas más profundas de nuestro corazón, en los rincones que hemos mantenido cerrados, en los lugares donde hemos resistido tu obra. Te damos permiso para amarnos como necesitamos ser amados, para enseñarnos como necesitamos ser enseñados, para usarnos como necesitamos ser usados. Espíritu Santo, llena cada fibra de nuestro ser. Que tu presencia sea tan real en nuestras vidas que otros puedan sentirla cuando estén cerca de nosotros. Que tu poder sea tan evidente en nuestras palabras y acciones que otros sean atraídos hacia Jesús. Que tu amor sea tan genuino en nuestros corazones que se convierta en un refugio para los heridos y los perdidos. Te pedimos que nos uses, pero más que eso, te pedimos que nos ames. Te pedimos que nos bendigas, pero más que eso, te pedimos que nos hagas instrumentos de bendición para otros. Te pedimos que nos des lo que queremos, pero más que eso, te pedimos que nos des lo que necesitamos para ser como Jesús. Y ahora, queridos amigos, mientras mantenemos nuestros corazones abiertos delante de Él, recibamos por fe lo que Él está deseando darnos. Recibamos su llenura, su poder, su amor, su gracia. Recibamos no solo para nosotros, sino para ser canales de su bendición hacia otros. Que esta no sea solo una experiencia emocional que se desvanezca con el tiempo, sino el comienzo de una relación más profunda e íntima con Él. Que este sea el inicio de una vida transformada, de un caminar en el Espíritu que produzca fruto eterno. Porque verán, mis queridos hermanos, cuando verdaderamente invocamos al Espíritu Santo y Él responda a nuestra invitación, nunca más somos los mismos. Somos marcados por su presencia, transformados por su poder, comisionados para su servicio. Nos convertimos en cartas vivas de Cristo, en testimonios vivientes de su gracia, en evidencias tangibles de su amor. Y mientras salimos de este lugar, mientras regresamos a nuestras rutinas diarias, llevamos con nosotros no solo un recuerdo de este momento, sino la realidad continua de su presencia. Él va con nosotros a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras relaciones, a nuestros desafíos, a nuestras oportunidades. Cada día puede ser una nueva aventura con Él. Cada situación puede ser una oportunidad para experimentar su poder. Cada relación puede ser un canal para su amor. Cada desafío puede ser una plataforma para su gloria. Esto es lo que sucede cuando invocamos al Espíritu Santo. La vida ordinaria se convierte en extraordinaria, no porque cambien nuestras circunstancias, sino porque Él cambia la manera en que experimentamos esas circunstancias. Lo mundano se vuelve sagrado, lo rutinario se vuelve significativo, lo temporal se conecta con lo eterno. Recuerden siempre, queridos míos, que esta relación con el Espíritu Santo no es para una élite espiritual. No es para los super santos o los super espirituales. Es para cada hijo de Dios, para cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo, para cada alma que reconoce su necesidad de poder divino para vivir la vida cristiana. Él está disponible para el nuevo creyente tanto como para el santo maduro. Está accesible para el que lucha tanto como para el que está experimentando victoria. Está presente para el quebrantado tanto como para el fuerte. Porque su amor no se basa en nuestro desempeño, sino en su carácter. Su poder no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disponibilidad. Mientras concluimos, quiero orar una vez más, pero esta vez quiero orar por cada persona que está escuchando estas palabras, sin importar dónde se encuentre, sin importar cuáles sean sus circunstancias, sin importar cuál sea su trasfondo o su condición espiritual actual. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada persona que ha escuchado estas palabras con corazón hambriento. Que aquellos que nunca han experimentado tu presencia de manera personal la experimenten ahora. Que aquellos que han estado lejos de ti sientan tu llamado amoroso de regreso a casa. Que aquellos que han estado luchando reciban renovación y fortaleza. Que aquellos que han estado sirviendo reciban una unción fresca para el ministerio. Te pido especialmente por aquellos que están enfrentando enfermedades. Espíritu Santo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. El poder que sanó en los tiempos bíblicos sigue disponible hoy.
Te pido que toques cada cuerpo que necesita sanidad, cada mente que necesita paz, cada corazón que necesita esperanza. Te pido por aquellos que están enfrentando crisis familiares. Espíritu Santo, tú eres el Dios de la restauración. Te pido que sanes matrimonios quebrantados, que restaures relaciones dañadas, que traigas paz a hogares que han conocido solo conflicto. Que tu amor sea derramado en cada familia que está representada por aquellos que están escuchando. Te pido por aquellos que están enfrentando desafíos financieros. Espíritu Santo, tú conoces cada necesidad, cada preocupación, cada temor. Te pido que proveas de maneras que solo tú puedes proveer. Que abras puertas que ningún hombre puede cerrar. Que bendigas el trabajo de sus manos y que multipliques sus recursos según tu riqueza en gloria. Te pido por aquellos que están enfrentando decisiones difíciles. Espíritu Santo, tú eres el espíritu de sabiduría y revelación. Te pido que les des claridad divina, que les muestres el camino que deben tomar, que les des paz en sus corazones mientras confían en tu dirección. Te pido por aquellos que están siendo llamados al ministerio. Espíritu Santo, tú eres quien llama y quien capacita. Te pido que confirmes tu llamado en sus corazones, que les des valor para obedecer, que los equipes con todo lo que necesitan para cumplir el propósito para el cual los has apartado. Te pido por aquellos que están enfrentando persecución o oposición por su fe. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador y nuestro fortalecedor. Te pido que les des gracia sobrenatural para amar a sus enemigos, sabiduría para responder con gentileza, y valor para mantenerse firmes en su testimonio. Y finalmente, Padre, te pido que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual la has enviado. Que cada corazón que ha sido tocado permanezca tocado. Que cada vida que ha sido transformada permanezca transformada. Que cada persona que ha recibido una impartición del Espíritu Santo la cultive y la desarrolle para tu gloria. Que esta no sea la culminación, sino el comienzo. Que este momento sea el punto de partida para una vida de aventura con el Espíritu Santo que exceda todo lo que podemos pedir o imaginar. En el precioso nombre de Jesús, quien nos envió al Consolador, quien nos prometió que no nos dejaría huérfanos, quien nos aseguró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, oro estas cosas. Amén y amén. Y ahora, queridos hermanos, van con la bendición del Dios Trino. Van con el amor del Padre que los adoptó como hijos. Van con la gracia del Hijo que los redimió con su sangre preciosa. Van con el poder del Espíritu Santo que los llena, los capacita, los transforma, y los usa para su gloria. Recuerden siempre, cuando invocan al Espíritu Santo, Él siempre responde. Puede que no siempre responda como esperamos, puede que no siempre responda cuando queremos, pero siempre responde. Porque Él es fiel, Él es amoroso, Él es poderoso, y Él ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Vayan en paz, vayan en poder, vayan en la presencia continua del Espíritu Santo. Y que sus vidas sean testimonios vivientes de lo que sucede cuando alguien verdaderamente invoca al Espíritu Santo y se rinde completamente a su voluntad perfecta. Que Dios los bendiga abundantemente, queridos míos. Hasta que nos encontremos de nuevo, ya sea en esta tierra o en la gloria, que el Espíritu Santo los guarde en el hueco de su mano y los use poderosamente para el avance de su reino. Amén.